Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buenos días, buenos días. Vamos a a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 14. En este pasaje, nosotros vamos a estudiar, puede ayudarnos a los cristianos a encontrar la esperanza en tiempos de angustia y juicio, en el mundo donde los valores se deterioran y la lealtad a Dios es desafiada. Los creyentes son animados a mantener firme en su fe y a compartir el mensaje de la salvación con valentía. En esta clase que vamos a estudiar nos enseña que aunque el juicio de Dios es inminente, Él está con su pueblo, asegurando su protección y redención. La lealtad, la lealtad y la adoración a Dios deben ser nuestras prioridades mientras esperamos su plena restauración. Vamos a empezar aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 1 al 5. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era el sonido de arpista tocando sus arpas. Y cantaba un cantito nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cantito, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. El Cordero y los 144,000. Esta visión destaca la pureza y la protección espiritual de los creyentes redimidos por el Cordero y contrasta con la visión anterior del sufrimiento de la lucha del pueblo. Apocalipsis 1 al 3. Mire, mire que el Cordero estaba de pie, mire que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con 144 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estrueno de muchas aguas, como el sonido de gran trueno. La voz que oí era como el sonido de la pista tocando sus arpas. Y cantaban un cantito nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes de los ancianos. Nadie podía aprender el cantito sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Bueno, el Cordero, ¿quién es el Cordero? El Cordero es Jesús. En Monte Sión, en Jerusalén, la Jerusalén celestial. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de este mismo libro, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 22 a 26. No vi en ella, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor poderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones.
Mira lo que dice aquí en Salmos capítulo 2 versículo 6. Pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Ridión, mi santo monte. Hebreos capítulo 12 versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Los 1400, los 144.000, nos recuerda Apocalipsis, el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Eso puede referirse a los mártires, se puede referir también a los creyentes en la tribulación final, o más probablemente la totalidad del pueblo redimido de Dios, a quienes Jesús separó de los redimidos en la última cosecha. Mire lo que dice aquí el capítulo 7, versículo 4 del libro de Génesis. Oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los israelitas. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 3 dice: Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ellas se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. En el juicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Su nombre, su nombre en su frente de los creyentes están marcados como posición de Dios, porque es una posición de Dios. Entonces Dios lo marcó con su nombre en la frente y se le da una nueva identidad y seguridad. ¿En quién? En Cristo, que contrasta la marca de la bestia. Eso contrasta a la marca de la bestia. Mire lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 36, capítulo 13, del versículo 36 al 43. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: aplícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será llanto, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Bueno, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. El vencedor le hará una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ellos verán su rostro, y su nombre están en sus frentes. Y hace que todos, pequeños y grandes, y ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aguas torrenciales, truenos, alabanzas,
ensordecedoras y gozosas de la multitud celestial, arpista, oí, oí la voz de un gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, todopoderoso reina. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con el paz de Dios. El cantito nuevo, el cantito nuevo en el versículo 3. El cantito nuevo, seres vivientes, es de seres vivientes, y son de los ancianos, también los redimidos y traducidos como compradores. Miren, y cantaban un cantito nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Delante del trono había el mar, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser semejante a un becerro. El tercero ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando, un águila volando. Los cuatro los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y alrededor del trono había 24 tronos. Sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con corona de oro en la cabeza. Vamos ahora a estudiar del Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 4 al 5, que es aquellos que no se contaminaron, son como vírgenes. Las personas que no se contaminaron eran como vírgenes. ¿Ok? Mira, versículo 4. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Aquellos que no se contaminaron, se le podía decir que eran virgen. Significaba la pureza espiritual, ritual moral de los creyentes fieles. Pero tienes un poco de sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestido blanco porque son dignos. Aquí combina dos imágenes. Combina dos imágenes, los guerreros santos y Castro del Israel. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres no han sido veladas como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuántos más puros estarán sus cuerpos hoy? Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo desposé a un esposo para presentarlo como virgen para puro a Cristo, a fin de presentársela
Asimismo, una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Recuerda, recuerda las enseñanzas de Jesús a los discípulos que deben adherirse a sus enseñanzas y ejemplos, lo que implica la resistencia al sufrimiento y a la hostilidad. Mire, llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo: si alguien quiere venir conmigo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? A este le habré, a este le habré el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombres y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primicias, primicias, las cosechas iniciales que se ofrecían a Dios en anticipación de la cosecha. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de la primicia de su cosecha. Él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente al día de reposo. El sacerdote la mecerá. Y el mismo día en que esa mesilla, la gavilla, ofrece un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda del cereal, del cereal será de 2 décimas de una efa, de 2 flor y de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable con su libación, 1 litro de vino. Hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatus perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. El lenguaje de primicias, el lenguaje de primicias se aplica metafóricamente a los primeros convertidos en una religión. La palabra griega para primicias se traduce como primer convertido. En Romanos 16, en Romanos capítulo 16, versículo 5, dice: saluden también a la iglesia que está en su casa, saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia y primeros convertidos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15, dice así: los exhorto, hermanos, ya conocen los de la casa de Estéfano, que fueron los primeros en convertidos en Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos, a la resurrección de Jesús. La experiencia presente, la experiencia presente del Espíritu en los creyentes, la experiencia que tienen los creyentes cuando tienen el Espíritu. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, los primicias
los muertos primicias de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la promesa del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando asociadamente la adopción como hijo de la redención de nuestro cuerpo. Ninguna mentira ética, no hay ninguna mentira ética. Erróneamente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Se dispuso con los impíos, se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Cristo. Vamos aquí en Efesios capítulo, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, vamos a estudiar del versículo 6 al 13, los tres ángeles. Vamos a hablar aquí acerca de los tres ángeles. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que decía a gran voz, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del aguas. Lo, sigo, lo siguió otro ángel, el segundo diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen. Y cualquiera que reciba la marca de su nombre, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bueno, los tres ángeles proclaman la hora de juicio divino. Ellos proclaman la hora de juicio divino. La caída, la caída de Babilonia y el tormento incesante de los adoradores de la bestia. ¿Qué hace eso? Que eso contrasta con la bendición y el glorioso descanso que espera aquellos que permanecen fieles a Jesús. Versículo 6. Es un evangelio eterno, una proclamación del propósito eterno de Dios con respecto al juicio y a la salvación, que eso lo explica en el versículo 7. Toda nación y toda tribu y toda la lengua y todo pueblo, que se para. Mira, temer a Dios, darle gracia, darle gloria, adoración, alabanza, entadera al Creador soberano que ejecuta juicio al justo contra la adoración falsa de la bestia. Caída, caída es Babilonia, la grande anuncia inicial de juicio divino de Babilonia. Alude a qué? A la Babilonia fue el enemigo del pueblo de Dios.
Veo que vienen hombres montados jinetes de dos en dos. Y uno respondió, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra, destruyendo el templo de Salomón y llevando a Israel al exilio. Babilonia o Babel no era buena. Mira, en el tercer año del reino de Josamín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En Génesis 11:9 fue el sitio de la orgullosa idolatría de la humanidad antigua que condujo la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos. Mire, pero por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió las lenguas de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Para los primeros lectores de Juan, Babilonia la Grande probablemente representaba a Roma, que como la antigua Babilonia destruyó el templo de Jerusalén y persiguió al pueblo de Dios, se involucró en una idolatría e inmoralidad de fragantes. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. La mujer estaba vestida de purpúrica escalada, adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Hmm. Algunos intérpretes de la Biblia, ¿no? Argumentan que Babilonia se refiere al sistema económico y religioso patrocinado por el Estado en la generación final. Pero Babilonia puede simbolizar más generalmente la economía política idolatra y seductora del mundo, la ciudad pagana arquetípica que Roma encarnó en el primer siglo. Vino furor, vino el furor, vino el furor, vino de su furor, que eso simboliza la influencia económica, política y religiosa engañosa de Babilonia sobre las naciones. Mire, copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor que embriagaba toda la tierra de su vino. Bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto las naciones. Adora, adora a la bestia. Aquí en el versículo 9 dice, adora a la bestia. Y el que adora a la bestia, ¿qué? Recibe la marca de su bestia. El que la adora. Ejercer toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida fue sanada. Fue mortal, fue sanada. Hace que todos pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, aquí en el versículo 10 vemos que vino la ira de Dios. Vino la ira de Dios, ¿para qué? Para la liberación final de la ira divina sobre Babilonia y los impíos, atormentando con fuego y azufre. Los impíos comparten el destino eterno del diablo, la bestia y el falso profeta. Recuerda la destrucción de Sodoma.
porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mistura y de este él sirve ciertamente, lo soberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Porque así me ha dicho el Señor de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que envergaba toda la tierra de su vino, bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción de su copa. Entonces el Señor hizo llover azufre y luego y fuego sobre Sodoma y Gomorra de la parte del Señor desde los cielos. Pero el día en que la salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. El humo del versículo 11, para siempre, el humo para siempre, eso alude a Edom, no tiene, eso alude eso alude y no tienen reposo, no tienen reposo. La angustia interminable de los idólatras contrasta con la alabanza incesante en el cielo. Mire, no se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre, de generación en generación, permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Don Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación en el reino de la presencia de Jesús, me encontraba en la isla llamado Palmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Si alguien es destinado a la cautividad va. Y si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Bienaventurados, bienaventurados, la segunda promesa de la bendición de Apocalipsis a los creyentes fieles. Mueren en el Señor. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El que se dirija a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. E inspira, esta profecía inspira. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy como siervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí habla directamente, aquí habla directamente. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Confirmando confirmando la exhortación de la promesa y la promesa, van a descansar, descansarán, serán mártires y esperarán un poco más
antes de entrar en el reposo sabático eterno para el pueblo de Dios. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, al mismo ha reposado sus obras como Dios reposó de la suya. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 10. Cosechando la tierra y pisando el lagar. Vamos aquí a finalizar aquí ya. Estamos en el libro Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a estudiar del 14, versículo 14 al 20, que es cosechando la tierra y pisando el lagar. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado un semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz: aquel que está sentado en la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una voz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimía a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado, fue la ciudad, fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Bueno, Juan, Juan ve a Jesús, Juan ve a Jesús sentado como el Hijo del Hombre, exaltado el Hijo del Hombre, y a un ángel del templo de Dios sosteniendo hoces afiladas para la cosecha del tiempo del fin. Apresúrense, apresúrense y vengan naciones de todas las alrededor y reúnanse allí. Haz de descender, oh Señor, tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, quise, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Eso está en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 11 al 13. Los versículos del 14 al 16 probablemente representan la reunión del pueblo de Jesús, mientras que los versículos 17 y 20 describen el terrible juicio de los impíos. Vamos a ver. La nube, aquí vamos a ver lo que dice la nube en el versículo 14. La nube que estaba ahí, ¿quién? El Hijo del Hombre. Eso se puede ver también en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y también en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30, el capítulo 26, capítulo 64. Vamos a ver lo que es. Y el Jesús resucitado se sienta entronizado como el rey y juez celestial. Vamos a ver lo que dice aquí, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de día y fue presentado a él. Entonces aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y de todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 64. Corona de oro, corona de oro. ¿Qué? La corona de oro, ¿qué hace? Simboliza la victoria de Jesús al final de los tiempos y la autoridad real. La hoz, el hoz representa el juicio de Dios en la última cosecha. Eso es lo que representa el hoz. Y la corona, la corona de oro simboliza la victoria de Jesús. Mire, en el libro de Joel, ok, apresúrense y vengan naciones de todo alrededor y reúnanse allí, haz de descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a jugar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno de las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Eso está en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 11 al 13. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. La cosecha, el versículo 15, la cosecha de la tierra está madura. La cosecha de la tierra está madura. Muchos eruditos interpretan esta cosecha como un juicio divino sobre los impíos, como en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 3. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, dicen que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, que grande es su maldad. Aunque en esta cosecha puede referirse a la unión, a la reunión del pueblo de Dios, llamado primicias, en el versículo 4. La segunda. Ahora aquí va a hablar acerca de la segunda cosecha en el versículo 17. La segunda cosecha para recoger y aplastar uvas en el lagar. El fuego, fuego en el altar. Eso nos recuerda en lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con incenso de oro y se le dio mucho incenso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Después el ángel tomó el incenso, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. El lagar, el lagar del versículo 19. En el mundo antiguo, las uvas se colocaban en pilas y se tizaban antes de recogerla el jugo para la fermentación. Una imagen vivida en el Antiguo Testamento de Dios, aplastando las naciones impías con furias y ira. ¿Quién es este que viene de Don? De borla con vestidura de colores brillantes. Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo, que hablo en justicia poderoso para salvar, porque es robo tu ropaje y tu vestidura como la de pisa
las del que pisa en el lagar. El lagar lo ha pisado yo solo. De los pueblos, ninguno de los hombres estaban conmigo. Lo pisé en mi ira y lo aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mi vestidura y me manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón. El año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien me apoyara. Entonces mi propio brazo estuvo salvación por mí. Y fui mi propio furor, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi futuro, en mi furor y derramé su sangre por la tierra. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 1 al 6. Y viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será contado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Pero excluyó el patio que estaba fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Sus cadáveres, sus cadáveres están en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Todo lo impuro, todo lo vergonzoso y todo lo engañoso se mantiene fuera de la Nueva Jerusalén. Todo eso se va a mantener fuera de la Nueva Jerusalén. Mire, en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el práctica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Bueno, aquí la gran idea aquí de esta clase es que el juicio de Dios es acompañado por su gracia también y protege sobre los fieles, llamando a la iglesia a mantenerse firme en la fe mientras comparten la esperanza del evangelio en el mundo. Tenemos que mantenernos firmes en todas las cosas que nosotros estamos haciendo por Dios. Tenemos que mantenernos firmes por todas las cosas que nosotros hacemos por Dios. Entonces ya voy a terminar aquí ya. Voy a terminar y